Amigos, nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro programa de Libro del Cielo, volumen 14. Y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas. Y Elvi Carrión. Y damos comienzo. Es la lectura 1426 de abril 29, 1922. Quien vive en el divino querer, vive de un latido eterno. Encontrándome en mi habitual estado, veía mi alma y todo mi interior, pensamientos, afectos, latidos, tendencias, cambiados en tantos hilos de luz, y estos se alargaban y se ensanchaban tanto que saliendo de mi interior armonizaban con el sol, subían más alto y tocaban el cielo, se difundían sobre toda la tierra, y mientras miraba esto he visto a mi dulce Jesús, que tenía en su mano todos aquellos hilos de luz, y con una maestría encantadora los dirigía, los alargaba, los multiplicaba y ensanchaba cuanto quería. Al toque de aquella luz, todas las cosas creadas se abajaban y armonizaban juntas, y hacían fiesta. Entonces mi Jesús me ha dicho. Es curioso, o sea, Jesús siempre dice que se compara al sol, que la divinidad es como un sol y que sus rayos de luz son todos sus atributos y que llenan toda la creación, o sea, y en realidad están esparcidos por donde quieran. Cuando un alma se decide a vivir en la divina voluntad transforma en luz todo lo nuestro. El pensamiento, la palabra, la obra, el paso, todo, pero todo al mismo tiempo. No es necesario estar practicando algo para que la divina voluntad lo esté transformando, porque si no nos pondríamos en el campo de las virtudes. La virtud se mana o se manifiesta cuando hacemos algún acto virtuoso. En la divina voluntad es vida. Entonces, toda ella se mueve en todos nosotros, en cualquier acto, en cualquier pensamiento, en cualquier paso, no importa lo que estemos haciendo. Y lo que dice también es muy interesante. Veía cómo Jesús tomaba aquellos rayos, los dirigía y llenaban toda la creación. O sea, todas las cosas creadas, ¿no? Uh-huh. Y todas las cosas creadas se abajaban. ¿Qué es eso de se abajaban? Pues como que le hacían reverencia a él, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Como que se someten a él. Por eso se abajaban y se armonizaban junto con aquellos rayos. O sea, se unen, se ponen en contacto con ellos, reconociendo que de esa luz proceden ellos. Entonces, como que están de alguna manera reconociendo que le pertenecen a la criatura. Sí, es... Sí. Y Jesús dice, hija mía, ¿has visto con qué amor me divierto y dirijo los actos hechos en mi querer? Es tal mi celo que no los confío a nadie, ni siquiera a la propia alma, ni un pensamiento, ni una fibra dejo sin encerrar en ella toda la potencia de mi voluntad. En cada acto mínimo, allí va toda la potencia de su voluntad, o sea, la potencia de un Dios. Y toca toda la creación. Y toca toda la creación, y toca a todas las almas, y toca a todos los ángeles, y toca a Dios, que ese es el punto principal, ¿no? Cada acto de estos contiene una vida divina. Por eso al toque de estos actos, todas las cosas creadas sienten la vida de su creador. Sienten de nuevo la fuerza de aquel fiat omnipotente, del cual tuvieron la existencia y hacen fiesta. Así que estos actos son para ellas nueva gloria y nueva fiesta. Ahora, esta bella armonía, estos hilos de luz que salen de tu interior, si tu corazón no corriera en mi querer, sino en tu voluntad, o en otra voluntad, en tu corazón faltarían tantos latidos de vida divina,
quedando tantos latidos humanos por cuantos le faltan a la divina, y así también de las fibras, de los afectos, y como lo humano no es capaz de formar luz sino tinieblas, por tanto se formarían tantos hilos de tinieblas, y mi querer quedaría entristecido, no pudiendo desenvolver en ti toda la potencia de mi voluntad. Mientras esto decía, yo quería ver si en mi alma había estos latidos humanos que interrumpieran la vida del latido divino, y por cuanto miraba, no los encontraba. Ojalá y que nosotros pudiéramos decir lo mismo, ¿no? Sí. Que pudiéramos ver nuestro interior para ver si en realidad hay o no hay actos que den hilos de oscuridad. Yo creo que no veríamos nada, ¿no? Pero lo que pasa es que Pero como nada están oscuros no los vemos. Exacto. por la oscuridad que tenemos. Y los actos de luz que debemos tenerlos indiscutiblemente, pero no son en totalidad. Yo recuerdo una lectura donde Luisa dice que al fundirse salía de sí y entraba en un vacío enorme en que no estaba oscuro, pero no había plenitud de luz. Y entonces Jesús le dice que ese vacío es su voluntad, que necesita ser llenado con los actos de la criatura y que cada acto aumenta la intensidad de la luz. Pero en realidad es un vacío que está prácticamente en las tinieblas, ¿no? Así que necesitamos de alguna manera entrar en ese vacío y llenarlo de luz. Hay un vacío interior para cada uno de nosotros. Es un cielo, diríamos, personal, que lo debo llenar de luz mía. O sea, es la plenitud, llegar a la plenitud de la vida divina en mí. Pero también existe un vacío en el exterior, que ese es el vacío de toda la familia humana. Y ese vacío debe estar prácticamente a oscuras. Sí, ¿Sí? bastante oscuras, yo creo. Entonces, se necesita mucho empeño en estar continuamente obrando para que ese vacío de oscuridad, que es lo que le proporciona a Jesús todas las amarguras, se llene de luz y ya no haya ese riesgo, vamos a decirlo, de los flagelos. Ah, ok. ¿Sí? Y el alma o la criatura que estuviera viviendo en la divina voluntad, ya llenando esos vacíos con luz, ella podría decir a una planta, estás creciendo porque Jesús quiere que crezcas, pero yo también quiero que crezcas. O, ¿no? O al sol estás saliendo porque Jesús quiere que salgas, pero yo también quiero que salgas. Digo, no sé, es un ejemplo. Bueno, es ¿no? que en realidad, siendo la misma voluntad, la de Dios y la tuya, en el momento que Dios dice, quiero que salga el sol, en ese momento tú estás diciendo, quiero que salga el sol. ¿Sí? Si acaso te tardas un poquito, entonces ya va a haber una disparidad. O si te pones en contra, que digas, no, ahorita no, tengo mucho sueño. Entonces ya no hay vida de divina voluntad. Muy bien. Sí, porque por ejemplo, la tierra redonda con el sol alumbrando una mitad, como que nos da una imagen de que una mitad está oscura, una mitad con sol. Dentro de nosotros como que si tenemos la cizaña y el trigo así a la mitad, todo el tiempo como que está esa batalla, ¿no? Como que por todos lados vemos esa imagen. Esa imagen de tinieblas. Sí, pero ¿cómo se puede conquistar esa parte oscura? ¿Se va avanzando tipo las virtudes? ¿No? Podríamos decir que sería similar, pero no practicado por ti. O sea, porque la virtud es la práctica de uno para irla haciendo crecer y irla haciendo estable en nosotros. En la divina voluntad nosotros debemos estar siempre atentos a vivir en ella. Es la única atención que debemos tener. Y Jesús hace todo. Y Jesús hace el resto. Perfecto. Y recordar aquella lectura del libro 6, donde dice que el vivir en la divina voluntad es un continuo martirio de atención.
Continuo martirio de atención. Siempre debemos estar muy atentos. Así es. Muy bien. Y Jesús. Por ahora no hay nada. Te lo he dicho para hacerte estar atenta y hacerte conocer qué significa vivir en mi querer. Significa vivir de un latido eterno y divino. Vivir con mi aliento omnipotente. O sea que el alma que está viviendo en la divina voluntad está viviendo del mismo latido eterno y divino de Jesús. Por siempre y para siempre. Muy bien. Pues continuamos con la siguiente, que es la 1427, de mayo 8 de 1922. Las penas de quien ama a Jesús están en continuas corrientes con su corazón. Continuando mi habitual estado, el bendito Jesús se hacía ver como rayo que huye. Ahora hacía ver la sombra de su luz, ahora su mano. Yo sentía una pena indescriptible. Y él, acariciándome la cara con su mano, me ha dicho: Pobre hija, ¿cuánto sufres? Y rápidamente se ha retirado. Entonces yo pensaba entre mí: tantas veces Jesús me ha dicho que me ama tanto y que sufre mucho cuando me ve sufrir por causa de su privación. ¿Quién sabe cuánto sufra ahora al verme petrificada por el dolor de su privación? Entonces, para no hacerlo sufrir tanto, quiero hacerme fuerza a mí misma, tratando de estar más contenta, menos oprimida, más atenta en mantener mi vuelo, mi actitud en su voluntad, a fin de que le lleve mi beso no amargado, sino pacífico y contento, que no lo entristezca sino lo consuele. Mientras esto pensaba, ha salido de mi interior todo doliente y con su corazón todo herido, y en su centro se veía una herida de la que salía una llamita, y me ha dicho: Hija mía, es cierto que por cuanto más te veo sufrir cuando te privo de mí, tanto más siento yo la pena, porque siendo tu pena ocasionada por mi privación, no es otra cosa que efecto del amor que tienes por mí. Por lo tanto, si tú estás amargada, oprimida, tu latido hace eco en mi corazón, y siento tu amargura y tu opresión. Ah, si supieras cuánto sufro cuando te veo sufrir por causa mía, usaría siempre esta cautela, esta atención para no amargarme de más. Son las penas de quien más me ama las que están en continuas corrientes con mi corazón. Mira, la herida que ves en el centro de mi corazón, de donde brota la llamita, es precisamente la tuya. Pero consuélate, porque si me da sumo dolor, también me da sumo amor. Tú quédate tranquila, y yo seguiré adelante en cumplir mi justicia. Pero no te dejo, volveré frecuentemente, aunque sea como relámpago, no dejaré de hacerte mis pequeñas visitas. Pues Jesús no puede estar en alguien que está amargado ni oprimido, ¿verdad? O sea, llevando la misma vida, teniendo la misma vida y voluntad, definitivamente si el alma está amargada, no está abandonada en la divina voluntad, ¿no? Cualquier sentimiento contrario a la alegría, a la felicidad de Dios, o lo tomamos de la pasión de Jesús, de la vida de Jesús, que sería que todo el sentimiento de tristeza por la familia humana, pero un sentimiento que se conjuga con el gozo y con la esperanza de poderla salvar. Entonces, es una tristeza o una aflicción que no lo sumerge ¿cómo diríamos? En ese ya no actuar, ¿sí? Sino que al contrario, o sea, es un estímulo para seguir actuando. Pero así, fuera de eso, que permaneciera en un estado de aflicción, de desasosiego, de ya no querer continuar, definitivamente nunca, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, cuando el alma está, si Jesús le participa a sus penas, por ejemplo, como usted dice, el dolor por ver a la humanidad tan caída, tiene que haber aparte el gozo de que eso se va a transformar. Es que Dios no puede estar privado del gozo divino, de la felicidad divina.
Y él nos lo menciona en alguna ocasión, que Luisa le dice que él habla mucho del gozo de su voluntad, de todo lo que su voluntad le da al alma. Y le dice, pero tú y nuestra mamá vivieron siempre en las penas, vivieron siempre, también le menciona, en las carencias. Sí. Y entonces Jesús le dice, te equivocas, esas penas y esas carencias fueron de oficio. O sea, es el trabajo que teníamos que hacer, pero en el fondo corría la alegría y la felicidad divina. ¿Sí? O sea, que va junto con pegado, por un lado el gozo, sí, y por otro lado el sufrimiento. ¿Sí? Por un lado el desapego, la carencia, que es lo que tenía que pasar para poder llevar a cabo la redención, y por otro lado la opulencia divina, que todo lo tiene, pero no quiere hacer uso de ello. Ok. ¿Sí? Muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente, que es la 1428, de mayo 12 de 1922. La santidad en el divino querer, no hacer nada propio, sino hacer lo que hace Dios. Estaba pensando entre ¿Nada mí. más? Nada más. Nada más. Bueno. Hacer lo que hace Dios. Estaba pensando entre mí, ¿quién sabe en qué cosa le he ofendido? Que mi dulce Jesús no viene según su costumbre. ¿Cómo puede ser posible que sin motivo alguno, la bondad de su corazón santísimo, que fácilmente cede ante quien lo ama, deba resistir a tantas llamadas mías? Ahora, mientras estas y otras cosas pensaba, ha salido de mi interior, cubriéndome toda bajo un manto de brillantísima luz, de modo que yo no veía otra cosa que luz, y me ha dicho: Hija mía, ¿de qué temes? Mira, para hacerte estar segura y bien defendida, te he circundado bajo este manto de luz, a fin de que ninguna criatura ni ninguna cosa pueda hacerte daño. Y además, ¿por qué quieres perder el tiempo con pensar que me has ofendido? Para quien vive en mi querer, el veneno de la culpa no ha entrado. Y además, tu Jesús te fulminaría si te viese aún con pequeñas manchas de pecados, y te pondría fuera del cerco de mi voluntad. Esa es una aclaración enorme que le hace a Luisa, y a esto sí hay que tomarlo en cuenta, no para nosotros. Solamente para ella. Eso es para ella, porque es la que está fundando el reino. Y fundando el reino, si hay equivocaciones, no hay vuelta, igual que con Adán. Entonces, Luisa debe ser la perfección de la perfección en todo lo que ella haga, y por eso debe de ir siempre cumpliendo al 100%. Para nosotros, si acaso llegáramos a entrar en la divina voluntad y a veces nos salimos por la causa que sea, tenemos la posibilidad de una redención por medio de los sacramentos y volvernos a injertar nuevamente en la divina voluntad, que eso es lo que toda la humanidad hubiera tenido si Adán hubiera pasado. Sí, la prueba. Pero como no la pasó, entonces se perdió esa oportunidad. Ahora la tenemos porque tenemos algo más de lo que tuvo Adán. O sea, lo único que Adán no tuvo, que nosotros pudimos tener, es a Jesús. Tenemos un Redentor. Adán no tuvo un Redentor. Tuvo un Redentor que se le aplicaron los méritos, pero después de, no en vida. Ok. Y tú perderías rápidamente la actitud de obrar en mi querer. Ah, hija, la santidad en mi querer no es aún conocida. Cada especie de santidad tiene su distintivo especial. Muchos, al oír que vengo tan frecuentemente a ti, se asombran, no habiendo sido mi costumbre hacerlo con otras almas. La santidad en mi querer es inseparable de mí, y para elevar al alma al nivel divino, me es necesario tenerla o ensimismada con mi humanidad o en la luz de mi divinidad. De otra manera,
¿Cómo podría tener el alma la actitud de su obrar en mi querer si mi obrar y el suyo no fuese uno solo? Ahora, el alma que vive en mi querer toma parte en todos mis atributos y junto conmigo corre en cada acto mío. Por lo tanto debe correr conmigo, aún en los actos de justicia. He aquí por qué cuando quiero castigar, te oculto mi humanidad, la cual es más accesible a la naturaleza humana. Y tú, a los reflejos de mi humanidad, sientes el amor y la compasión que tengo hacia las almas, y me arrancas los flagelos con los cuales quiero castigarlas. Pero cuando ellas hacen tanto que me obligan a castigarlas, ocultándote mi humanidad, te elevo en la luz de mi divinidad, la cual absorbiéndote y haciéndote feliz en ella, tú no sientes los reflejos de mi humanidad. Y yo, quedando libre, castigo a las criaturas. Así que o te manifiesto mi humanidad haciéndote concurrir junto conmigo, o los actos de misericordia hacia las criaturas. No, conmigo a los actos de misericordia hacia las criaturas, o te absorbo en la luz de mi divinidad haciéndote concurrir a los actos de justicia. Es siempre conmigo que estás. Es más, cuando te absorbo en la luz de mi divinidad, es más grande la gracia que te hago, y tú, porque no ves mi humanidad, te lamentas de que te privo de mí, y no aprecias la gracia que recibes. Yo creo que esto es también muy necesario entenderlo. El alma no puede separarse de los actos de Dios. Por lo tanto, a Luisa, por ejemplo, no le gustaba el unirse a los actos de la justicia. O sea, ella sentía que no era lógico, sobre todo porque ella tenía una misión de alma víctima. O sea, esa misión es la misión de Jesús en la tierra, y entonces la misión se interponía con el acto que Dios quería hacer, pero al mismo tiempo estaba uniéndose a la voluntad de Dios, porque Dios no quería castigar. O sea, el castigo viene por la obstinación del hombre y porque Jesús tiene que descargar parte de la amargura que se le está dando. El hombre jala ese castigo. El hombre jala el castigo. Pero Luisa no quería participar. Ahora Jesús le dice, o participas conmigo aquí o participas en acá. O sea, uno es en la misericordia y el otro es en la justicia. Que la misericordia es en su humanidad y la justicia es en su divinidad. Ahora, vamos a transportarlo a nosotros. Nosotros, ¿dónde debemos estar? En la divinidad. Sí, concurrir con todo a Él, en Él. Sí, porque según como lo pone, en la humanidad nos vemos reflejados nosotros y estamos sintiendo pues que queremos evitar ese castigo, pero en la divinidad estamos viendo todo lo que produce ese castigo. Todo el panorama, ¿no? Y ya nos quitamos esa venda humana. Bueno, o sea, es una manera de verlo y que es válida. O sea, porque en la medida que viene el castigo, es en la medida en que el hombre puede reaccionar. Entonces el castigo también viene como parte de misericordia, como parte de amor, de perdón. Pero el punto es, son dos, ¿cómo diríamos? Dos cosas en las que debemos concurrir. ¿Debo concurrir con Jesús en los castigos? Sí. Sí. Ahora, ¿concurro junto con Él en los castigos? Sí, pero yo diría, deberíamos de concurrir, pero puestos, montados sobre la misericordia, para que aquel castigo produzca efectos de misericordia en las criaturas. ¿Sí? No precisamente en el acto de castigar, sino en el acto de la misericordia que Jesús está usando al mismo tiempo. Bueno, por eso en alguna lectura le dice, Luisa no quería concurrir con Jesús en los castigos,
y Jesús pues como que Jesús se medio molesta un poquito y le dice, Luisa, porque lo hacía hacer lo que ella quería, le decía, Luisa, si tú concurrieras conmigo a los actos de justicia, el castigo sería menor. Entonces, será porque al concurrir con él al acto de justicia, al unirse el alma al acto de justicia, está también, como usted dice, montado sobre la misericordia. Y reparando. O sea, recordemos en el Antiguo Testamento, el ejemplo de Nínive es muy, muy claro, ¿no? O sea, Dios decreta un castigo, pero manda a un profeta para advertirles. Llega, les advierte y resulta que con la advertencia cambian. Y entonces al cambiar, en ese momento lo que está pasando es que Dios ve aquello y nos dice la Escritura que Dios se arrepintió. Ahora la pregunta es, ¿Dios se arrepiente? Yo siento... Buena pregunta. Lo que pasa es que yo siento que el acto único de Dios es crear al hombre, pero hasta el final, hasta que ya sea el hombre ya santificado. Entonces, ese acto va a dar lo que haga falta. Si aquí hay ese arrepentimiento, ya ese acto no se vuelve justicia porque no hace falta esa justicia. Si no hay arrepentimiento, el acto es justicia. O sea, como que va rellenando huecos, es lo que yo me imagino. Sí, o sea, efectivamente está, de alguna manera, al reparar, es como rellenar un hueco, ¿no? Ajá. Entonces, el acto es el que se arrepentiría para actuar diferente, porque es lo que hace falta. Digo, es como yo lo veo. No, está bien. O sea, la criatura que tiene la divina voluntad es la que hace eso. ¿Sí? Sí. Pero ¿y la pregunta? De que si se arrepiente Dios. Pues yo creo que... O sea, Dios se arrepiente. Dios cambia. Bueno, Pues no, Dios no es cambia. inmutable. Es que sí o no. Es inmutable. Inmutable, No exactamente, cambia. no cambia. O sea, esto es maravilloso porque en realidad a mí me llama mucho la atención. Jesús nos repite cantidad de ocasiones. Dios es inmutable, no cambia jamás. Para cambiar necesitaría tener un espacio, su voluntad, para poder moverse hacia allá y no la hay porque es un acto total. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que ya en la eternidad, ya estaba destinado, ya estaba el acto de este arrepentimiento de Nínive, ya estaba tomado como un perdón, ¿sí? Y ese perdón, para que ese perdón pueda tener realidad, debe existir la materia prima de la maldad. Pero lo que queda inscrito en el acto único no es la maldad, sino es la misericordia y el perdón. Por lo tanto, para que esto se cumpla, tiene que haber un proceso en el cual el hombre vaya cayendo, se vaya saliendo, y que venga alguien de fuera con el mensaje de Dios para decirles, van a destruir, y que venga el arrepentimiento de ellos. Y en el arrepentimiento de ellos está la materia prima del acto que ya está en toda la eternidad. En realidad Dios ya no cambió. Claro. ¿Sí? O sea, Dios sabía que el hombre iba a pecar, por supuesto que lo sabía, pero no cambia en el sentido de decir, bueno, vamos a darle oportunidad, sino ya estaba todo marcado, ya estaba todo perfectamente planeado para que hubiera una misericordia. Y ojalá así sea en estos tiempos, doctor, que ya esté en la eternidad la misericordia de Dios para, pues, tan mal que estamos portando. Así es. Lo que necesitaríamos es la materia prima del arrepentimiento.
Y ojalá que se dé. Y ojalá que se dé, o sea, pero hasta donde estamos viendo, Está difícil. pues no. Está duro. Pero bueno, para Dios todo es sencillo, ¿no? Claro. Así es. Y yo al oír que concurría a los actos de justicia, espantada le dije: amor mío, así que ahora que estás castigando a las criaturas, haciendo caer las casas, ¿estoy yo junto contigo en el hacer eso? No, no. El cielo me guarde de tocar a mis hermanos. Cuando tú quieras castigarlos, yo me haré pequeña en tu querer. No me difundiré en él, para no tomar parte en lo que haces tú. En todo quiero hacer lo que tú haces, pero en esto de castigar a las criaturas, no, jamás. Y Jesús: ¿Por qué te espantas? En mi querer no puedes eximirte de hacer lo que hago yo. La cosa es connatural y es propiamente esta la santidad en mi querer, el no hacer nada propio, sino hacer lo que hace Dios. Y además mi justicia es santidad y amor, es equilibrar los derechos divinos. Si no tuviese la justicia, faltaría toda la plenitud de la perfección a mi divinidad. Así que si tú quieres vivir en mi querer y no quieres tomar parte en los actos de justicia, la santidad hecha en mi querer no tendría su pleno cumplimiento. Son dos aguas fundidas juntas, en que una está obligada a hacer lo que hace la otra. En cambio, si están separadas, cada una hace su camino. Así mi voluntad y la tuya son las dos aguas fundidas juntas, y lo que hace una debe hacer la otra. Por eso, siempre en mi voluntad te quiero. Ahí lo explicó él muy bien, ¿verdad? Dos aguas fundidas juntas. Siempre en mi voluntad te quiero, no importa hacia dónde vaya. Tienes que estar ahí. Si no estás, si no concurres, te sales. Entonces me he abandonado toda en su voluntad, pero sentía gran repugnancia por la justicia. Y mi dulce Jesús, regresando, me ha dicho: Si supieras cómo me pesa usar la justicia y cuánto amo a las criaturas. Toda la creación es para mí como el cuerpo al alma, como la cáscara al fruto. Yo estoy en continuo acto inmediato con el hombre, pero las cosas creadas me ocultan, como el cuerpo esconde al alma. Pero si no fuese por el alma, el cuerpo no tendría vida. Así, si me retirase de las cosas creadas, todas quedarían sin vida. Así que en todas las cosas creadas, yo visito al hombre, lo toco y le doy la vida. Estoy oculto en el fuego y lo visito con el calor. Si yo no estuviera, el fuego no tendría calor. Sería fuego dibujado y sin vida. Y mientras yo visito al hombre en el fuego, él no me reconoce ni me da un saludo. Estoy en el agua y lo visito con quitarle la sed. Si yo no estuviera, el agua no quitaría la sed. Sería agua muerta. Y mientras yo lo visito, él me pasa por delante sin hacerme ni una inclinación. Estoy escondido en el alimento y visito al hombre con darle la sustancia, la fuerza, el gusto. Si yo no estuviera, el hombre tomando el alimento quedaría en ayunas. No obstante, ingrato, mientras se alimenta de mí me vuelve la espalda. Espérame, que esto es realmente curioso, ¿no? Si él no estuviera, nosotros quedaríamos sin alimento aún comiendo. ¿Por qué? El que nos alimenta es su amor. Su amor, y el que le da realmente el valor a las cosas y el oficio es él, ¿no? La voluntad divina. Si nosotros pudiéramos apartarnos totalmente de él, no podríamos gozar de los beneficios que él nos brinda a nosotros. Esto nos sirve para pensar un poco en qué será el infierno. ¿Qué será el infierno? Sí, quitando a Dios de todo. La ausencia de todos los bienes, ¿sí? No es el lugar en donde va a haber un martirio físico. No es el lugar de castigo en que nos van a estar con un trinche
toda la eternidad, ¿no? Sino es el lugar en donde vamos a carecer de Dios y de todos los bienes de Dios, y vamos a vivir en un mundo donde lo único que va a haber son los bienes de la voluntad humana. ¿Y cuáles son los bienes de la voluntad humana? El desamor, el odio, la traición, ¿sí? O sea, toda la parte negativa, lo que no es, y eso es en donde vamos a vivir, y eso es peor que fuego. Sí. Sí, porque Peor no que son fuego. bienes, son males. males. O sea, Satanás tiene su infierno, y lo decíamos el otro día en un programa. O sea, Satanás no está, al estar condenado, él no está recibiendo el castigo que se supone que nosotros podríamos recibir si nos vamos al infierno. Es más, todas las representaciones ponen al demonio como el rey del infierno, como que él nos quiere llevar con él a su reino. Perdón, pero eso es totalmente absurdo. El demonio está condenado. Y si está condenado, no puede estar rigiendo el lugar de la condena. Y el lugar de la condena no es propiamente un lugar, no sé, físico o espiritual, sino es un estado de la persona, del ser, con la carencia de todo esto que Jesús nos pone. Y por lo tanto el demonio está sufriente ahí. Así que eso de que es el rey y que anda con su trinche y todo, es una manera de representar el sufrimiento tremendo que va a tener el alma en el momento de entrar a este estado, ¿no? Pero creo que lo está describiendo indirectamente. Sí. Lo está describiendo. Y por otro lado, pues aquí nos está diciendo cómo debemos de tener la atención en toda la creación, en todo lo creado, porque él dice, nos visita en el agua para quitarnos la sed, nos visita en el fuego para darnos calor, nos visita en el sol para darnos su luz. Entonces, ahí sí debemos estar muy atentos siempre, ¿verdad? En que él, cómo nos está visitando con todo lo creado. Y en todo. Y nosotros responderle de la misma manera. Así es. A la espalda. Estoy escondido en el sol y lo visito con mi luz casi a cada instante, pero ingrato me corresponde con continuas ofensas. En todas las cosas lo visito, en el aire que respira, en la flor que perfuma, en el vientecillo que refresca, en el trueno que cae, en todo. Mis visitas son innumerables. ¿Ves cuánto lo amo? Y tú, estando en mi voluntad, estás junto conmigo en visitar al hombre y en darle la vida. Por eso no te espantes, si alguna vez concurres a la justicia. No te espantes. No nos debe asustar la justicia de Dios, ¿verdad? Para nada, al contrario. Por eso, yo creo que el solo hecho de saber que estamos concurriendo con Él a todas las obras de Él y que esto nos está igualando en vida, en actividad con Él, debería ser un gozo, ¿no? Y ahora, entendido en la justicia divina, pero una justicia divina que no es punitiva. Ese es como el punto principal. Es punitiva en la tierra, pero es punitiva por amor. O sea, Dios castiga por amor, no castiga por venganza, por odio, no, castiga por amor, para ver si así se corrige la persona. Y porque el hombre se está poniendo en el rayo de la justicia. Así es. Entonces, el hombre se pone ahí, Dios castiga, pero castiga con la finalidad de convertir. Entonces eso al alma debería de motivarla para actuar cada vez con más ahínco, para dar más fuerza a la luz, a la fuerza, al conocimiento, para que aquella persona se pudiera convertir. ¿Sí? Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, a seguir
profundizando en esas verdades divinas y seguir pidiendo porque este reino se extienda. Muchas gracias, amigos. Hasta Gracias. luego.